Estamos al aire. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos a todos los estudiantes y las estudiantes de Oriente, a todos los estudiantes y las estudiantes de Ciudad y a las profesoras que nos acompañan el día de hoy para esta nueva sesión de el Aula Abierta seccional a Oriente, la tradición como renovación, releyendo lo clásico. Antes de presentar la conferencia de hoy, les voy a informar de un pequeño cambio que hemos tenido en la programación. Como pueden ver en la imagen en pantalla, la conferencia que estaba programada para la próxima semana de la profesora Paula Cristina Mira ha sido movida para marzo 28 y en su lugar, en marzo 21, tendremos a la profesora María Lucía Rivera y Adriana Acevedo con una presentación sobre la ascetesis socrática como arquetipo para el diálogo epistémico. En el día de hoy contaremos con la presencia del profesor José Luis Luna Bravo. Bienvenido, José Luis. El profesor José Luis Luna Bravo es doctor en filosofía por la Albert Ludwigs Universität de Freiburg en el archivo Husserl en Alemania, con una tesis sobre fenomenología de la experiencia simbólica. Es magíster en filosofía latinoamericana y licenciado en filosofía y lengua castellana por la Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia. Ha sido becario del Departamento de Ciencia, Tecnología e Información Colciencias de Colombia y del Katholischer Akademischer Ausländerdienst, el KAAD de Alemania. Actualmente es profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Sus principales intereses de investigación se orientan al campo de la fenomenología, en particular la interpretación fenomenológica de la experiencia simbólica y de los actos de conciencia presentificantes, conciencia de imagen, fantasía, recuerdo. Entre sus publicaciones recientes se encuentran el libro Phänomenologie der sinnlichen Erfahrung, que es Fenomenología de la experiencia simbólica, de 2019, el capítulo del libro El filósofo como funcionario, fonctionnaire de la humanidad, el redescubrimiento del mundo de la vida detrás de la idea de desarrollo en 2022, y los artículos hacia una fenomenología de la lectura, Ricoeur y Husserl en diálogo en torno a las variaciones imaginativas en la lectura de textos de ficción de 2020 y análisis fenomenológico del juego como modalidad de la fantasía perceptiva de 2023. El profesor nos presentará hoy la charla titulada Experiencias de la imagen en la era digital. Recuerden que nuestros asistentes, tanto por el chat de Zoom como por Facebook, pueden hacer las preguntas a través de estos medios y se las entregaremos al profesor. Muchas gracias, José Luis, por estar acá. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Muchas gracias a la profesora Paula, que pues me convocó y me invitó a ser parte de en esta ocasión del aula abierta con este tema. Muchísimas gracias por la organización del evento y pues de manera particular por la invitación a participar en él. Como lo comentaba el profesor Daniel, voy a presentar una charla titulada Experiencias de la imagen en la era digital. Voy a compartir en este momento pantalla. Me confirman, por favor, si se ve. Se ve. ¿Sí? Listo. Bueno, como les comentaba, el título de la charla es Experiencias de la imagen en la era digital. Entonces, pues voy a iniciar. Bueno, lo primero que quiero es ubicar un poquito, contextualizar el tema del debate sobre la imagen en la filosofía, digamos, como más reciente, pero para hablar de eso, en primer lugar, quisiera hacer un llamado para retornar a los 90s, ¿no? Y pues un poco recordar los que vivimos esa etapa y los que no contarles, que justo en los 90s tuvo lugar una serie de, digamos, como de renovaciones y como que la experiencia, la imagen se hizo muchísimo más potente, de manera particular por dos grandes inventos. El primero por las primeras
cámaras digitales de acceso a público, digamos, más general, ¿no? Esa imagen que tienen ustedes a la izquierda es una de las primeras cámaras digitales como que ya estaban dispuestas para el público amplio, y fue un invento que apareció al principio de la década de los 90, ¿no? Y hacia el final de la década de los 90 comenzaron a aparecer los primeros teléfonos móviles con cámara, ¿no? Eso fue pues una gran revolución, porque ya, digamos, si los que recuerden por experiencia propia, o si no, de nuevo les cuento, pues el tema de tener imágenes en casa, pues en muchas ocasiones resultaba ciertamente una especie de privilegio. Solo en ocasiones especiales teníamos, digamos, la famosa cámara análoga con el rollo, entonces teníamos un número muy limitado de imágenes que podíamos tomar, y teníamos que aprovecharlas al máximo, ¿no? Pero con la aparición de estas herramientas tecnológicas como la cámara digital, y en este caso la cámara vinculada a los teléfonos móviles, pues comenzamos a tener acceso a una cantidad impresionante de fotografías, de imágenes. Podríamos tomar imágenes cuantas veces quisiéramos en los lugares que quisiéramos. Y eso, digamos, como que desató un boom de la imagen, ¿no? El poder tener acceso a tantas posibilidades, ¿no? Si ustedes miran, esta imagen de ese primer teléfono con cámara, pues en principio, si uno revisa los teléfonos móviles actuales, lo que más se ha desarrollado cuando hay grandes novedades respecto de un nuevo teléfono móvil, suele ser el desarrollo de la cámara, o cosas asociadas justamente a la capacidad de guardar imágenes. Entonces, más memoria. ¿Qué es lo que más llena la memoria de nuestros teléfonos? Pues justamente la fotografía, los videos, ¿no? Y cada vez entonces uno ve que el iPhone, la nueva versión del iPhone, es porque tiene una cámara muchísimo más desarrollada. Realmente todos los otros elementos, de alguna manera, a no ser que uno sea un experto, ya un especialista en trabajar a través de dispositivos móviles, pues en principio a uno no, al público promedio, pues no le interesa demasiado otros desarrollos, más allá de los asociados justamente a la capacidad de tanto generar imágenes, tomar muy buenas fotos y almacenar lo que más podamos. Entonces, esa primera experiencia con la imagen digital, pues comenzó a aparecer justamente en los 90. Y a finales de los 90 también comienzan a aparecer las primeras redes sociales, ¿no? 6degrees se considera como la primera red social, apareciendo al final de los 90, pero después comenzaron a aparecer otras como Friendster, como MySpace. Creo que de pronto algunos de las personas que nos estén escuchando tuvieron la oportunidad de tener perfil en MySpace. Y a principios de los 2000, pues aparece el prototipo de las redes sociales, que en este caso fue Facebook, ¿no? Pero y si uno mira un poco cuál es la idea qué es lo que permite articular, o qué es lo que más llama la atención de las redes sociales, pues justamente es el trato, la posibilidad de gestionar las imágenes. Y allí, si uno mira, por ejemplo, cómo funciona Instagram, cómo funciona YouTube, cómo funciona TikTok, caso excepcional efectivamente sería Twitter, pero en principio buena parte de las redes sociales están orientadas a la capacidad de organización, gestión, la posibilidad de comunicar, de compartir imágenes. Entonces, en los 90 comenzamos a acceder a esa posibilidad de tener imágenes digitales, al tiempo que comenzamos a tener ciertos gestores de imágenes que los hacen públicas y con las cuales nosotros podemos compartir eso que está que estaba en el teléfono o en la cámara digital. Entonces, además, dejan de tener ese carácter puramente privado, que tiene un poco, que tenían las fotografías del álbum que uno tenía en la casa, y que seguramente muchos de nosotros o nuestros mamás o papás tienen en casa aún ese viejo álbum alrededor del cual la familia se reunía, ¿no? A mirar, ¿no? Era una cosa muy íntima acceder a esas imágenes. Pues ya no, ¿no? O sea, entonces tenemos nuevos dispositivos tecnológicos que nos permiten a nosotros, pues, tener nuevas imágenes, pero además nuevos espacios para compartirlas, ¿no? Y ya dejan de permanecer en el terreno privado. No significa que tenga directa relación con esto que estaba pasando, pero curiosamente al principio de los 90 también se da un debate muy interesante sobre la imagen. Hay como un renacer de los estudios filosóficos sobre la imagen, y tienen lugar dos como giros simultáneos, se le llama así, el giro pictorial que propone Thomas Mitchell, y sobre todo en el contexto anglosajón, y que de alguna manera es el que va a permitir el desarrollo de lo que se llaman los estudios visuales, los visual studies, eso sobre todo en el contexto anglosajón. Y en el contexto germanoparlante tiene lugar lo que se llamaba el giro icónico, propuesto por Gottfried Boehm,
y que va a dar lugar de alguna manera a lo que se llama la ciencia de la imagen, la Bildwissenschaft. Entonces comienzan a aparecer dos como reflexiones muy interesantes sobre la imagen. No significa que sea un asunto causal, no es que a propósito de la realidad que está viviendo aparecen los estudios. Creo que es una cosa más orgánica, pero no deja de ser curioso que aparezcan estas dos grandes reflexiones y los autores, la cantidad de autores que aparecen alrededor de ellos, justo en esta época de los 90, ¿no? De nuevo, la pregunta por la imagen no es una pregunta nueva. Ya si uno mira pues en filosofía del arte, en estética, la museología, digamos, ya venían pensando y por mucho tiempo reflexionando sobre la experiencia de la imagen. Sin embargo, estos dos giros tratan de poner la experiencia de la imagen como en el centro, pero tratando de pensar un carácter mucho más, por llamarlo así, filosófico, ¿no? Por la naturaleza de la imagen, si pudiéramos llamar. Entonces tenemos aquí dos grandes movimientos filosóficos que tienen lugar en esta década y que, digamos, representa como una suerte de boom de nuevo sobre la pregunta sobre la imagen, ¿no? Entonces ahí hay un gran debate que tiene lugar. Entonces tenemos una realidad contextual, que es este surgimiento de estas nuevas tecnologías, de estas redes sociales, al tiempo que está aconteciendo una cantidad de debates sobre filosofía de la imagen, reflexiones sobre la imagen. Ahora, en el contexto de este debate sobre la imagen, pues está la filosofía sobre la imagen. No es la única, porque en este contexto de este gran debate, pues hay muchas otras líneas de trabajo, pero en el contexto de la filosofía de la imagen se pueden identificar por lo menos tres grandes perspectivas de trabajo. Una que se llamaría la que se denomina la perspectiva antropológica, representada en autores como Jean-Paul Sartre, Hans Jonas y Hans Belting. Y, digamos, la pregunta aquí central es en qué sentido el que seamos esos homos pictóricos, que seamos los únicos como con la posibilidad de dibujar, hace parte o dice algo de lo específico de lo humano, ¿no? Y ahí hay una reflexión y hay un debate bien interesante, pero yo por el momento no quisiera concentrarme en eso, sino quisiera llamar la atención sobre todo otras dos perspectivas que se dan en este contexto de la filosofía de la imagen. Por un lado, la perspectiva semiológica, que, digamos, tiene sus representantes más grandes en el enfoque, digamos, de la semiótica anglo-norteamericana, y por otro lado, lo que sería el enfoque perceptualista, la perspectiva más bien fenomenológica, ¿no? Por el lado de la perspectiva semiológica tenemos autores como Charles Peirce o como Nelson Goodman, y por el lado de la perspectiva fenomenológica, autores como Husserl, Fink, Merleau-Ponty, Waldenfels, Lambert-Wissing. De hecho, esta clasificación que estoy proponiendo acá es una clasificación que plantea el filósofo alemán Lambert-Wissing. Digamos, ¿cuál es el debate aquí? Aquí el debate es muy profundo porque es qué significa tener la experiencia de una imagen, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros experimentamos una imagen? Entonces, mientras que, pues, en una perspectiva semiológica, realmente cuando nosotros experimentamos una imagen, lo que hacemos es tener noticias de eso a lo que me remite de manera sígnica. En algún sentido, nosotros cuando experimentamos imágenes, para utilizar una expresión que de pronto no es, puede ser algo exagerada, pero no creo que no sirve. Experimentar una imagen es prácticamente leer una imagen, ¿no? Leer unos signos que allí aparecen que me permiten a mí dar cuenta de esa cosa que en sí mismo no aparece. Por el otro lado, la perspectiva perceptualista considera que esta relación que se da entre lo que aparece, la imagen que tenemos enfrente y a lo que nos remite, no se da en carácter de signos, sino que se da de manera perceptiva. De hecho, nosotros vemos, no es que leamos, sino que vemos. Entonces, ahí en el debate en la filosofía de la imagen, entre estos dos enfoques, para reducirlo de una manera bastante caricaturesca, sería mientras la perspectiva semiológica plantea una clave de que nosotros leemos imágenes, en la perspectiva perceptualista realmente nosotros lo que hacemos es vemos imágenes, ¿no? Y en este debate, pues yo particularmente me centro en la perspectiva perceptualista. Voy a tratar de desarrollarla y de plantear qué es lo que quiero decir y de qué manera todos estos debates nos ayudan a nosotros a leer en la experiencia de las imágenes en la era digital. ¿Cuál es la pregunta que me quiero plantear a lo largo de esta conversación? Bueno, de esta charla. Mi pregunta es básicamente la siguiente. Si con el surgimiento de estas nuevas tecnologías para la producción, piensen ustedes, producción de imágenes, o sea, las cámaras fotográficas, las cámaras digitales, los celulares, y no solo tecnologías para la producción, sino también para la gestión de estas imágenes, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, por ejemplo, si con el surgimiento de estas tecnologías para la producción y gestión hay algún tipo de transformación
tanto en el modo de darse la imagen como en el modo en que ésta es aprehendida por la conciencia. Aquí digamos, hay una serie de lecturas más bien pesimistas sobre lo que está pasando y se plantea un poco que ahí es una suerte de hipertrofia, de superficialización de las imágenes, que ya la imagen no está dejando ver algo. Bueno, hay como una serie de críticas, autores que son muy críticos con este fenómeno de, por ejemplo, las redes sociales y esta cantidad de plataformas, no necesariamente redes sociales, en las cuales se gestionan, se producen imágenes. Y hay una suerte como de nostalgia, de retorno a la imagen clásica, al que pinta o a la fotografía, digamos al álbum. Esta es la experiencia que yo contaba con la familia, viendo las imágenes allí alrededor del sofá con el abuelo, una cosa así, contando quién era quién. Hay unas perspectivas, digamos, que son más bien nostálgicas. Yo en ese sentido digamos, me interesa más ver si hay algún tipo de modificación en la experiencia que tenemos de ellas o no, o si las imágenes que estamos viendo hoy con los gestores por ejemplo, de los productores de imágenes de inteligencia artificial o si con las redes sociales hay alguna experiencia realmente nueva de la imagen o no. Esa es mi pregunta y hacia allá voy. Y respecto a esta pregunta, ¿cuál es la tesis que quiero sostener? De una, quiero destapar como mis cartas y decir qué es lo que yo quiero sostener en este contexto. Mi tesis es la siguiente. La sola producción de imágenes en formato digital no modifica nada esencial su modo de aparecer. O sea, yo creo que el hecho de que tomemos una fotografía con un teléfono celular o que la tomemos con y que la veamos acá cuando yo la saco y tengo ahí cientos de imágenes y las veo, yo creo que en esencia no hay ninguna diferencia entre esa experiencia y la experiencia y la experiencia de una imagen que vemos cuando vamos a un museo y vemos un cuadro, ¿no? Fenomenológicamente hablando, ya, digamos, experiencia estética, con todo un montón de cosas podemos hablar y podemos plantear diferencias, claro que sí, pero fenomenológicamente hablando, creo que no hay ninguna diferencia entre la imagen que yo tomo y que producimos con una cámara digital o con una cámara análoga o imprimiendo una fotografía. Ahora bien, el lugar en el que las imágenes digitales son mostradas, y aquí sí coloco, por ejemplo, las redes sociales, puede modificar el modo en que ellas mismas se muestran. Entonces, ojo, la sola producción de imagen digital creo que no modifica nada, pero el lugar donde son mostradas puede modificar el modo en que ellas se muestran. Y eso da lugar a un modo diferente de aprehensión, al que de momento yo he denominado percepción fantaseante. Aquí hago una aclaración. Esto es un ejercicio que estoy elaborando, o sea, es una cosa que he venido pensando recientemente. Ya recientemente llevo un tiempo, pero que todavía estoy explorando y que estoy tratando de dándole vueltas. Entonces, por eso, por el momento, este es el concepto que más me ha parecido adecuado para indicar ese cambio. O sea, insisto, la tesis es sencilla, la sola producción no modifica nada, pero cuando las cambiemos de contexto, en ciertos contextos específicos donde esas imágenes son mostradas, sí pueden modificar cómo se muestran y el modo como las aprendemos. Esa es la tesis que quiero tratar de desarrollar y para eso, pues lo primero que quiero tratar es, bueno, ¿con qué tipo de objetos tratamos realmente cuando estamos en redes sociales o en estos ambientes más digitales, ¿no? Lo primero que creo que tenemos que tener en claro es que nosotros en cualquier momento, mientras estemos tratando con, con estos aparatos, ya puede ser un celular, una tablet, un computador pequeño, grande, gigante, cine o unas gafas de realidad virtual, nosotros tenemos conciencia de una diferencia entre lo que aparece en la pantalla, el marco de aparición, y lo que aparece en carne y hueso. Por más que el marco me cubra totalmente, ¿no? O sea, digamos, claro, el marco, por ejemplo, de la experiencia del teléfono celular, pues evidentemente es mucho más limitado, ¿no? El de una pantalla es más amplio, el de las gafas de realidad virtual realmente cubren todo mi marco, el marco de aparición. Pero por más que las gafas cubran todo el marco de aparición y en algún punto yo pueda llegar a confundirme, en el fondo siempre hay una conciencia de la diferencia, de que eso que aparece allí en la pantalla, en el marco, dentro de ese marco, realmente no es lo mismo que lo que experimentamos cuando lo tenemos allí frente en carne y hueso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros vemos imágenes. Y allí en principio no habría ninguna diferencia entre ver una imagen de un museo, una experiencia fenomenológica, insisto, o la experiencia que tenemos cuando vemos un álbum fotográfico, ¿no?
podríamos decir que cambia el soporte material, pero en principio la experiencia fenomenológica que tenemos es la misma. Hay una conciencia y una diferencia entre lo que aparece allí y lo que se nos da en carne y hueso. Ninguno de nosotros se va a confundir en principio cuando le mostremos, si yo sacara aquí mi teléfono y mostrara la foto de alguien, la foto que tengo de fondo de pantalla, pues nadie se confundiría y creería que eso es efectivamente la persona real, ¿no? O sea, lo podemos, digamos, distinguir sin ninguna dificultad. Vemos en todos los casos imágenes. Ahora la pregunta que quiero hacer es, ¿qué vemos cuando vemos una imagen, ¿no? ¿Qué es eso que vemos? Entonces, allí voy a hacer uso de las herramientas de la fenomenología husserliana para tratar de describir esta experiencia. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos una imagen? Entonces, supongamos acá que tomamos la fotografía de nuestra mascota, de un cachorro, pero supongan que ya no está el cachorro. Dejé la imagen de fondo solamente para tener la referencia de que ese sería el cachorro de carne y hueso. Cuando tomamos una fotografía, piensen ustedes con nuestro teléfono, realmente aparecen 4 tipos de objetos. Tenemos experiencia fenomenológica de 4 objetos. Por un lado tenemos lo que Husserl denomina la cosa-imagen. La cosa-imagen realmente es el soporte material, ¿no? Entonces, piensen ustedes que si estuviéramos viendo un cuadro, entonces, en un museo, pues el soporte material, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es la cosa? La cosa pues sería el lienzo, serían las pinturas, serían los colores, serían los trazos, todo eso es la cosa-imagen. El asunto es, en este caso, en el caso del teléfono celular, pues diríamos los píxeles, ¿no? La cosa es que esa cosa-imagen, las líneas, los píxeles o los trazos, la tinta, está organizada de tal manera que permite aparecer algo allí. Eso que aparece debido a la organización de esa cosa-imagen es lo que denominamos objeto-imagen, ¿no? Entonces, primera distinción, diferencia, un asunto es la cosa-imagen, el soporte material que está organizado de tal forma que me permite a mí el surgimiento de esto que llamamos objeto-imagen. Ahora, ese objeto-imagen lo que hace es remitirme a algo que es el tema de la imagen, ¿no? ¿De qué trata esa imagen, no? El Bild Sujet. O sea, Husserl habla de building y aquí de Bild Sujet, tema imagen. ¿Cuál es el asunto? Que la cosa imagen y el objeto imagen realmente ellos están presentes. Yo tengo ahí el soporte material, ¿no? O sea, yo tengo ahí una pantalla con unos píxeles que están dibujados de tal manera que permiten aparecer algo que también está presente. Pero el tema de la imagen realmente no está presente. Él es traído a la presencia, ¿no? Se utiliza una expresión, ya una traducción de una palabra alemana que es Vergegenwärtigung, está presentificado, ¿no? O sea, lo traemos a la presencia. La forma de traer a la presencia eso que en sí mismo está ausente, pues sería a través de esta relación entre cosa-imagen y objeto-imagen, ¿no? Entonces, estos dos primeros, cosa-imagen y objeto-imagen, están presentes, mientras que el tema realmente no lo está. ¿Qué pasa? Que en la experiencia que nosotros tenemos, de hecho, hay un conflicto entre esas 3 cosas que tienen lugar allí, de las que experimentamos. El primer conflicto se da entre la cosa y el objeto. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Esa tensión se resuelve con una victoria del objeto imagen. Miren que por más que uno se esfuerce, o sea, si uno está en un museo y va caminando y aparece un cuadro allí frente a nosotros, una imagen de, no sé, de la torre, de la Torre Eiffel, por más que nosotros queramos, no podemos dejar de verla como una torre. Puede ser que no conozcamos, que no sabemos que se trata de la Torre Eiffel, pero yo no puedo dejar de ver esa torre, yo no puedo dejar de ver los pastores, yo no puedo dejar de ver la mascota. Miren que eso que aparece allí gana. Dice la descripción de Husserl, es como que roba los contenidos de la cosa imagen. Yo no puedo ya ver simples trazos, yo no puedo ya ver simples colores, yo ya veo que allí surge algo y el objeto imagen roba los contenidos de la cosa imagen. La cosa imagen sigue estando allí, claro, el soporte material no puede desaparecer, solamente que él sus contenidos se los da para que aparezca el objeto imagen y yo realmente no puedo dejar de ver lo que allí aparece. Entonces, en ese conflicto entre la cosa imagen y el objeto imagen, pues el ganador, el victorioso es el objeto imagen porque yo no puedo dejar de verlo. Ahora bien, hay otra relación de conflicto que se da entre el objeto imagen y el tema imagen.
Este conflicto se da a través de lo que Husserl llama un cubrimiento. Y es, yo cuando voy pasando y veo así de casualidad la imagen que sea, no sé, piensen ustedes, voy y veo una publicidad de un futbolista que está promocionando lo que sea, yo inmediatamente, apenas veo la imagen, yo realmente veo ese el tema. O sea, yo veo allí a una persona. Si conozco a la persona, veo que es un futbolista, ¿no? Entonces, inmediatamente a mí me remite ese objeto a un tema. Hay un cubrimiento, el tema cubre el objeto para que yo realmente termine viendo directamente el tema de la imagen. Yo entonces cuando saco el teléfono y veo allí a mi mascota, pues realmente inmediatamente veo mi mascota, ¿no? Veo el tema. Gracias a que se da este cubrimiento, a lo que Husserl llama una conciencia de la semejanza. Entonces, entre el objeto e imagen, para que el tema pueda ser percibido, para que yo aprenda el tema de la imagen, pues tiene que haber una semejanza entre el objeto y el tema imagen. Esa semejanza, pues digamos, puede ser muy pobre o puede ser muy definida. Piensen ustedes, aquí con un par de trazos, el objeto imagen, pues me da a mí ya, si hiciéramos caso omiso y solo nos concentráramos ahí en las líneas que se delinean, que están delineadas para dibujar el perrito, pues con unas cuantas líneas inmediatamente yo aprehendo el tema de esa imagen que es, eso es un perro, ¿cierto? La relación de semejanza puede ser muchísimo más cercana, puedes llegar casi al punto de la identificación, ¿no? Entonces yo puedo ir y asistir a por ejemplo, ver una obra hiperrealista y decir, o ver una fotografía, ¿no? Ya directa. Entonces ahí la relación de semejanza es prácticamente directa. Sin embargo, siempre hay una conciencia de la diferencia, ¿no? De que eso que aparece allí no es el tema mismo. Yo sé que cuando saco el teléfono y veo la foto de mi mascota ahí sobre la pantalla, yo sé que esa no es la pantalla, que eso me está señalando el tema que es justamente mi mascota, que en este momento no sé qué están haciendo. Entonces, esta es un poco la descripción de la experiencia que tendríamos cuando vemos una imagen cualquiera. Claro que hay casos de engaño, ¿no? Piensen ustedes, pasa con muchísima frecuencia en los centros comerciales, cuando uno está de pronto en alguna tienda de ropa y uno se choca contra una persona, en principio, y entonces uno se asusta y pide disculpas, uno ofrece disculpas, no, qué pena, y uno mira y de repente no, era un maniquí, ¿no? Entonces uno diría, hay un momento, un caso, digamos, donde me engañó, donde la percepción, digamos, me había engañado, pero puedo corregirla perfectamente. Creía que era una persona y realmente cuando me acerqué y la vi, ¡pum!, corregí y yo digo, no, esto es la imagen de una persona, realmente es un maniquí, ¿no? Es la imagen de una persona. Esto está organizada esa materialidad de tal forma que permite surgir ese objeto de imagen que tiene la pretensión de mostrarme un tema que es una persona con esa ropa en particular, ¿no? Luciendo esa ropa en particular. Entonces puede haber casos de engaño, pero realmente serán de engaño, ¿no? No es que yo crea, o sea, si yo corrijo mi percepción, realmente pues yo sé que eso es una imagen de otra cosa que está representando y que ella misma, la persona, no está allí presente. Esta es como una estructura general de cómo podemos nosotros describir la experiencia de cualquier imagen, ¿no? Entonces nosotros realmente vemos en la imagen la mascota, ¿no? Hay un original allí en el teléfono, la foto, y en ese original allí nos es dado algo que ello mismo no está presente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las imágenes que nosotros fantaseamos cuando tenemos libre fantasía y comenzamos nosotros a echar globos, ¿no? Entonces, a fantasear cosas. ¿Qué pasa, digamos, con las imágenes que llamamos, que tienen lugar en la experiencia de la libre fantasía? Estas imágenes tienen una característica, es que carecen de un soporte fijo, ¿no? O sea, como no tienen un soporte material, no hay una cosa imagen que las fije, pues los objetos de la fantasía adquieren un nuevo carácter. Los objetos de la fantasía, en primer lugar, son discontinuos, ¿no? O sea, cuando uno, piensen, cuando uno intenta imaginar algo, fantasear algo, es muy difícil agarrarlo con fijeza, como que está borroso, como que se mueve, y miren que uno está tratando de imaginar, no sé, el ejemplo de Husserl, estoy tratando de imaginar, no sé, al general, a un Kaiser, estoy imaginando yo a Simón Bolívar, y de repente pues me aparece con su uniforme militar, pero de pronto me aparece con el caballo, y de pronto me aparece en pijama, y de pronto pum, pum, o sea, no, y me aparece como borroso, como que yo no lo puedo agarrar y dejarlo así,
pues al carecer de ese soporte fijo de la cosa imagen, pues realmente en la fantasía es difícil establecer una estabilidad de la imagen. Pero además de ser discontinuo, pues justamente este era el carácter del que estábamos hablando ahora, ¿no? Es proteico, cambia, se modifica. Yo como no lo puedo parar allí, él está haciendo de alguna manera Simón Bolívar, pero después me aparece con el gorro y después entonces ya no está en el uniforme, sino que se me está transformando y se me puede incluso transformar ya en otra cosa, ¿no? Y además es intermitente. Yo aquí tengo la imagen de Simón Bolívar o del elefante al lado que estoy tratando de fantasear y de repente, ¡pum!, se me desaparece. Y cuando vuelve y aparece, ya no me aparece con alas así de un Pegaso hermoso, sino me apareció con alas de gallina. Y entonces, el punto que se quiere aquí plantear es que en la experiencia de la libre fantasía, como carecemos de ese soporte material, entonces carecemos de esa fijeza que nos permite a nosotros tener ahí claro el surgimiento del objeto imagen para remitirnos a un tema, sino que en este caso, ese objeto de la fantasía tiene ese carácter discontinuo, proteico, cambia e intermitente, se nos va, vuelve, se nos va, vuelve, ¿cierto? Ahora bien, nosotros tenemos la capacidad en la fantasía de modificar lo que queramos el objeto, ¿no? Comenzamos a fantasear la historia de un elefante alado que iba por el bosque y que comenzó a pisar a los animales más pequeños, pero que realmente lo hacía por torpeza. Entonces yo comienzo a fantasear eso, ¿no? Y yo puedo, digamos, en la libre fantasía modificar todo lo que quiera esos objetos de fantasía, ¿cierto? Sin embargo, digamos, en la fantasía la modificabilidad no es totalmente arbitraria, también es limitada. En el momento en que yo comience a fantasear, por ejemplo, un elefante alado que vaya por el bosque, pues inmediatamente yo ya restringo mi libertad a el elefante alado que va por el bosque. Puedo cambiarla así, pero digamos, en el momento en que yo comienzo a narrar, comienzo también a constituir una suerte de universo de fantasía que tiene sus criterios lógicos y que es más o menos compacto y que debe ser más o menos coherente, a pesar de que yo pueda modificarlo libremente. Hay una suerte de limitante de esa arbitrariedad si yo quiero que la fantasía, digamos, prospere, ¿no? Y que sea una fantasía continua, ¿no? Que yo pueda decir, es que estoy fantaseando realmente un elefante alado, o sea, tiene que tener ciertas características eso. Entonces, es discontinuo, es proteico, es intermitente, es modificable, pero esa modificabilidad, digamos, es limitada. Y entre más yo elabore, por ejemplo, una narrativa alrededor de esa libre fantasía, pues la arbitrariedad es cada vez menor. Hay una figura que se extendió, digamos, ciertamente desde la Edad Media, de pensar la imagen como una ventana. Las imágenes realmente lo que nos hacen es como abrirnos una ventana a través de la cual nosotros podemos experimentar algo que ello mismo no está allí, ¿no? Piensen, digamos, que la imagen sería eso, ¿no? O sea, sería el marco, serían los límites de la foto que yo tengo aquí una fotografía, entonces ese marco son los límites, el marco en el que algo aparece, pero digamos en una ventana normal, en este momento, si yo abro aquí la ventana en el cuarto en el que estoy, lo que está al otro lado, digamos, yo tengo conciencia de una presencia real. Yo sé que eso que está al otro lado efectivamente es así, ¿no? Que eso no es una ilusión, sino que efectivamente eso es así, tal cual. Tanto es así que yo tengo la posibilidad de interactuar con ellos, ¿no? Entonces, si veo que una persona va pasando y viene un carro y no se ha percatado, pues yo puedo gritarle y decirle, hey, cuidado, ¿no? O sea, yo tengo una conciencia de que eso que está allí es real, yo tanto que puedo interactuar con ello, ¿no? En el caso, digamos, esa metáfora de la imagen como ventana, pues parecería en principio algo limitado, porque pues uno diría, sí, claro, o sea, en las imágenes tradicionales, pues yo tengo un marco, algo que me posibilita que algo aparezca, ¿no? O sea, yo abro la ventana y algo me aparece, pero realmente pareciera que el nivel de interacción que se da con eso que aparece en la imagen, pues es bastante pobre y primero hay una conciencia de que eso no es real, sino que justamente es algo traído a la presencia, que ello mismo no está ahí presente, ¿no? En una imagen tradicional. Y por ello mismo, si yo sé que eso no es real, sino que eso es una aparición allí no presente, pues yo no voy a interactuar con ella, ¿no? O sea, a no ser pues que yo sea un romántico y que yo coja la foto de la persona amada y comience a hablarle y a decirle que cuánto te extraño y bueno, pero pues sería un asunto más bien metafórico, ¿no? Yo no espero que la imagen reaccione de ninguna manera ni que haya algún
alguna interacción real con la imagen cuando estoy viendo. Entonces, en ese sentido, pareciera que esta metáfora más o menos extendida de las imágenes como ventanas, pues ayudan, pero realmente sería bastante poco. Sin embargo, no deja de llamar la atención que el sistema operativo, digamos, más conocido por todos y en su mayoría pues más usado, se llame justamente Windows, ¿no? Que se llame ventanas, ¿no? Y que uno cuando esté ya hace parte, uno puede tener un Mac y uno ya le dice, hey, abre esa ventana, ¿no? Abre esa ventana es como abrir, es desplegar un marco en el cual uno permite que algo aparezca. Pero curiosamente este tipo de ventanas que se dan en la experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, con los archivos digitales, pues es una experiencia que sí nos permite a nosotros interactuar, ¿no? O sea, cuando yo abro un archivo de Word, abro una imagen de una hoja. Justamente visualmente es una hoja, ¿no? Yo abro allí una hoja y tengo la posibilidad de interactuar con él como si fuera con una hoja real, ¿no? Entonces allí abro una ventana y puedo yo tener esa posibilidad. En ese sentido, pues esa experiencia que nos comienzan a ofrecer a nosotros estas nuevas tecnologías es la posibilidad de tener experiencia de que hay imágenes, pero también son en cierto sentido, digamos, que esas imágenes las llamemos ventanas, tiene cierto sentido, digamos, y renueva la metáfora de la ventana como imagen, porque sí efectivamente nos permite interactuar, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido es imagen? Pues porque me da a ver algo, ¿no? Yo cuando abro una ventana, pues doy a ver algo. Cuando abro una imagen, ¿no? Abro la ventana abro la carpeta con mis fotos, ¿no? Y entonces abro la imagen. ¡Puf! Me da a ver algo me aparece allí, o abro el procesador de texto, ¿no? Me da a ver la imagen de una hoja, pero no solo me la da a ver, no solo me la permite aparecer, sino que me permite incluso interactuar con ella. Y allí parece entonces que, comienza a modificarse algo, comienza a haber una experiencia distinta que tenemos con este tipo de tecnologías. Y hacia allá yo quiero explorar ya directamente con la experiencia de las imágenes, ¿no? Pero aquí quisiera yo hacer una pequeña pausa y hacernos una pregunta, y es, en esta lectura que hacíamos, que yo planteaba al principio, entre la perspectiva semiótica y la perspectiva perceptualista, en las teorías sobre la imagen, donde se decía que por un lado, digamos, las perspectivas semióticas planteaban la idea de que uno realmente lo que hace es leer signos, ¿no? Mientras que la perspectiva fenomenológica realmente uno lo que haría es ver en la imagen. Pues si de la mano de Lambert Wissing, uno se pregunta qué significa en estricto sentido la palabra mostrar, uno se da cuenta que la palabra mostrar realmente tiene dos sentidos, ¿no? Hay un primer sentido donde la imagen se muestra a sí misma. Entonces hay una imagen que aparece y que se muestra a sí misma. Sin embargo, eso es lo que un fenomenólogo como Waldenfeld llama el ver que ve, ¿eh? Y a esto respondería todas estas descripciones que hemos hecho hasta ahora sobre las imágenes. Pero pues resulta que uno no solo ve a la imagen que aparece y que se muestra a sí misma, sino que la imagen señala algo que no es ella misma, ¿no? Waldenfeld le llama eso el ver que reconoce. Y ese ver que reconoce realmente depende del contexto en el que se muestre. Y esto parece estar más cercano a la teoría semiótica. En ese contexto, mi interés es coger estos dos sentidos del mostrar, digamos, de la imagen que se muestra a sí misma, o la imagen que muestra, señala, mostrar como señalar, algo que no es ella misma y que pertenecería, por decirlo así, a dos teorías, a dos tradiciones diferentes, que es la teoría de la percepción fenomenológica, por decirlo así, y la teoría semiótica. Y decir, si cogemos estas dos nociones del mostrar, creo que podemos tener una reflexión mucho más interesante, y esto lo hago retomando las descripciones de Lambert Wissing, ¿no? Lambert Wissing dice, miren que en lugar de discutir, pues si analizamos los dos sentidos de la palabra mostrar, podemos tener una experiencia, una descripción mucho más rica de lo que pasa cuando tenemos una imagen. Entonces, un ejemplo sería este. Si supongamos que esta fotografía que tenemos aquí es la de algún hijo o de algún familiar cercano, ¿no? Y que nosotros estuvimos el día que se tomó esa fotografía. Entonces, claro, la imagen se muestra por un lado a sí misma como imagen, ¿no? Yo abro el álbum y veo allí la foto de un bebé. Pero resulta que yo no solo veo ese aparecer de la imagen, sino que en ese aparecer de esa imagen yo además veo, por ejemplo, yo allí comienzo a ver otras cosas
a ver, es decir, la foto me puede señalar cosas que yo puedo reconocer. Si yo estuve el día de la foto, pues entonces yo reconozco más o menos el tiempo, el espacio, algo que no está allí, que no estuvo allí mismo. Pero por más que, por ejemplo, yo no tengo ni idea, esta foto la tomé en internet. Entonces, yo veo la imagen, entonces, y uno ve que es como un abuelo con la hija, como mostrándoles, supongo, fotos de cuando el abuelo o la abuela eran jóvenes. Entonces yo veo la imagen de un bebé, pero además veo que está en blanco y negro. Entonces me muestra que es una foto antigua, me muestra que pertenece a que tiene. Entonces yo comienzo a ver cosas que son más que la cosa, que la imagen mostrándose a sí misma. ¿No? Lambert Wissing tiene un ejemplo muy bonito que es pues muy diciente, que es, no sé, la última cena. Pues en la imagen de la última cena, pues yo veo efectivamente allí a una serie de personajes, ¿no? O sea, veo a personas apareciendo, veo una mesa y veo cosas sobre la mesa y veo un fondo. ¿Mm? Pero resulta que si esa imagen aparece en un contexto religioso, yo, por ejemplo, voy a una iglesia y la imagen aparece en la iglesia, pues además de ver imágenes, pues me muestra cosas como, por ejemplo, el contexto religioso. Si yo soy muy religioso, pues me muestra además, me señala cosas que es la experiencia del compartir, bueno, no sé. Pero dice Lambert, dice, imagínense que esa foto aparece en un catálogo de alimentación. Dice, ahí muestra otras cosas, está indicando otras cosas. Entonces, sigue mostrándose a sí misma como imagen, sí, pero el contexto en el que aparece, en el contexto en el que se muestra, permite reconocer otras cosas. ¿No? Entonces, en estos dos sentidos del mostrar es que yo quiero indicar la tesis ya a continuación respecto de las imágenes en la era digital. ¿No? Entonces, las imágenes en el mundo digital, pues, nosotros nos pueden plantear dos grandes novedades. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que trae de nuevo estas imágenes en el mundo digital? Pues una primera novedad es, uno pudiera decir que es por la línea que está trabajando Zuckerberg y la experiencia del metaverso, ¿no? Simular el mundo real. O sea, una novedad es crear un mundo de imágenes tan complejo que realmente simule casi en todo el mundo real, que yo pueda hacer buena parte de mis cosas desde la casa a través de imágenes, ¿no? Y ya cada vez aparece así como una gran cosa, ¿no? Hay una capacitación en el metaverso de tal empresa, ¿no? Como simulando realmente el mundo real. A mí personalmente me parece que es la menos interesante, ¿no? O sea, creo que allí habría otras cosas que pensar, pero en principio no me parece que fenomenológicamente haya un cambio cualitativo en la experiencia que tenemos de la imagen cuando el objetivo es simplemente simular el mundo real. ¿Qué me parece interesante? ¿Qué me parece a mí más interesante? ¿Qué novedades me parecen más interesantes respecto a la experiencia de la imagen? Que es el punto que yo quiero tratar. Creo que lo que se está gestando allí es plataformas, espacios en los cuales se busca ofrecer al observador una forma de dación, discúlpeme la palabra, yo sé que no es muy castiza, que de hecho sí, se utiliza en el español, pero suena rarito, una forma de dación, una forma de donación que se acerca más a los objetos de fantasía que al objeto imagen de las imágenes físicas tradicionales. Esa es un poco la idea que quiero sostener. Que lo que se busca, digamos, en el caso de ciertas plataformas digitales es buscar que la imagen se dé, o sea, en esos espacios, en esas redes, en esos programas, etcétera, que esas imágenes no es que se parezcan mucho a imágenes reales, como la idea de simular el mundo real. Dice, se parece tanto al mundo real que mire, ¿no? Podemos incluso habitarlo sin problema. Yo creo que, pues por allí hay un universo, pero el universo que me parece a mí más interesante para explorar es este. Y es que justamente lo que se busca es que estas imágenes se parezcan, ya no al mundo real, sino que se parezcan más a la fantasía, a las imágenes de fantasía. Por eso, de hecho, yo me detuve un poco tratando de explorar qué características tendrían los objetos de fantasía. Voy a tratar de desarrollar mi punto. Digamos, acá, por ejemplo, ustedes ven un filtro de Instagram, ¿no? O sea, yo diría, pues yo no me puedo fantasear como el hombre antorcha, ¿no? De los Cuatro Fantásticos, para poner un ejemplo agradable y no fantasearme en llamas, ¿no? Todo quemado, ¿no? Pero ese universo que pertenecería aparentemente al puro universo de la fantasía pura, donde yo estoy aquí simplemente siendo un hombre en llamas,
puedo hacerlo perceptual. O sea, puedo, entonces, y no solo porque yo pueda trasladar, y aquí eso es un punto que quiero seguir desarrollando, no solo porque pueda trasladar mis fantasías al nivel perceptual y mostrarlas como imagen, sino porque estas imágenes van a comenzar a tener ciertas características que se van a acercar más a los objetos de fantasía que a las imágenes tradicionales. Y eso son ciertas plataformas, ciertos espacios digitales en los cuales nosotros podemos tener ese tipo de relaciones con las imágenes. Mi idea acá es la siguiente, que las imágenes digitales pues modifican su modo de aparecer. Recuerden esos dos modos de mostrar. La imagen sigue mostrándose ella en sí misma, pero puede mostrar otras cosas, puede enriquecerse según los lugares, o modificar, enriquecerse es un decir, o sea, puede modificar su modo de darse según el lugar en el que se muestra, según el modo en el que se muestra. En ese sentido, por ejemplo, si ustedes piensan en las redes sociales tradicionales, Snapchat, piensen en Instagram, pues hay una relación, por ejemplo, de carácter proteico con las imágenes. Yo puedo entonces ponerme el filtro que tenía ahora estando en fuego. Estoy así normal, me tomo una imagen, pero me puedo prender fuego, me puedo cambiar y puedo tener ahora orejas de perro, puedo parecerme a Baby Yoda, puedo comenzar puedo cambiar esa imagen de manera muy rápida, ¿no? Me puedo interactuar con ella. ¿No? Con esa imagen digital yo puedo interactuar en tiempo real y de manera muy veloz. Puedo modificarla de manera muy veloz. Y tiene también además un carácter intermitente. ¿Por qué? Porque perfectamente, miren que aparece la imagen así, yo en fuego, pero puedo cambiar el filtro. En el momento que cambio el filtro en Instagram, entonces ya no estoy en fuego, sino que estoy metido en el agua, estoy en el espacio y desaparece y aparece las veces que están como a mi voluntad ese tipo de modificaciones, que las imágenes previas, aun cuando fueran digitales, no lo tenían de esa manera. Entonces, estos espacios digitales como las redes sociales, pues realmente me posibilitan a mí interactuar con ellas y sacar a la luz un carácter proteico, un carácter intermitente que no era propio de las imágenes, porque lo propio de las imágenes era justamente que tuvieran un carácter fijo, dado que tenían un soporte material que las establecía con fijeza, por decirlo así. Piensen no solo entonces en redes sociales, ¿no? Pues estamos hablando de la experiencia de las imágenes en la era digital, entonces las redes sociales es un espacio muy, muy amplio. Piensen ustedes, por ejemplo, el famoso deepfake, ¿no? Esta aplicación que en principio aparece como en el cine, con el propósito de completar escenas, que el caso paradigmático fue en una película de Star Wars, donde la actriz murió, y entonces igual completaron la grabación, retomando fotos de ella y asociándola a otros cuerpos. Eso, además, bueno, pues los escándalos más conocidos y deepfake, digamos que de alguna manera se hizo famoso, fue por la industria pornográfica, porque lo que hacían era coger actores cualquiera y le colocaban caras de famosos y realmente editaban videos, o piensen ahora en el tiempo de las redes sociales, de las noticias falsas, que lo que hacen es cogen un video, lo editan, y parece que efectivamente la persona en cuestión es la que está hablando, ¿sí? Da la impresión que es efectivamente él. Entonces miren cómo allí, en este caso, eso es una aplicación, de hecho, yo puedo modificar mi cara y hacerme aparecer aquí como el personaje, como Leonardo DiCaprio en la película, ¿no? Entonces miren cómo puedo coger imágenes y puedo modificarlas según, pues casi que mi libre deseo, puedo interactuar con ellas casi que a libre voluntad. Y ni decir de los generadores de imágenes de inteligencia artificial, ¿no? Piensen ustedes me coloco aquí 4 ejemplos, ¿no? DALL-E, Hotspot, Stability y Deep. Que en ese caso yo puedo generar imágenes y de alguna manera puedo interactuar con ellas, ¿no? Puedo escribirle, quiero un perro en formato renacentista, pero ahora lo quiero con los pies no sé qué, y puedo interactuar con la imagen casi que en tiempo real. Sin el casi, en tiempo real, yo lo puedo ir modificando como quiera. Entonces miren que todos estos son lugares en que las imágenes digitales aparecen, redes sociales, deepfake, generadores de imágenes de inteligencia artificial, pero que no solo sirven como repositorio, no solo sirven para que se muestren, sino que ese lugar de mostración, es un lugar de mostración que modifica realmente también su modo de aparecer, porque junto a su modo de aparecer sí hay una materialidad. Mire que conserva esa idea de que hay un soporte material, hay una cosa imagen, pero esa cosa imagen que era su soporte ya no es fijo, sino que es maleable, puede ser proteico, puede ser intermitente, me permite a mí interactuar.
En ese sentido, la hipótesis que yo quiero plantear es que si se modifican los objetos, o sea, realmente estamos hablando de objetos que tienen un carácter nuevo, porque no son imágenes tradicionales, tampoco son imágenes de fantasía, porque me aparecen en el plano perceptual, tampoco son imágenes tradicionales porque no está congelada, por decirlo así, su cosa imagen no está fija, sino que parece una situación, una cosa de un estado intermedio entre la imagen tradicional y la experiencia que nosotros tenemos de la fantasía. En ese sentido, creo que si aparece, tenemos experiencia de una nueva objetividad, pues hay un modo de aprehensión que le debe corresponder. La conciencia tiene que realizar una operación a la que yo he denominado, digamos, provisionalmente, percepción fantaseante, que me permita a mí aprehender ese tipo de objetos. La percepción fantaseante, digamos, esta es como la hipótesis que se está jugando acá, sería una especie de acto en el cual nos jugamos en el intersticio entre fantasía, conciencia de imagen y percepción. ¿Por qué? Porque por un lado, al igual que en la percepción, nosotros tenemos interacción. Eso no pasaba con las imágenes tradicionales, insisto, a no ser que yo fuera un romántico y me pusiera a hablar con la foto. Pero, digamos, en la percepción, cuando decíamos la metáfora de la ventana, que yo abro y abro la ventana y hay una conciencia de realidad, yo interactúo con eso que está allá, pues la imagen tradicional no lo tenía, pero este tipo de imágenes digitales en estos contextos de demostración sí lo tienen. Entonces tienen una característica que era propia de la percepción, que es la interacción. Pero además tiene características de la fantasía, ¿no? El carácter proteico, el carácter intermitente, el carácter discontinuo, esa modificabilidad y una modificabilidad limitada, porque yo también, del momento en que pongo una base, puedo sobre esa base comenzar a jugar y puedo comenzar a desarrollar todo ese carácter flexible, todo ese carácter proteico, pero siempre sobre una base más o menos estable, que es la que me ofrece a mí, digamos, la cosa imagen, pero no es una cosa imagen ya muy, muy particular. Pero seguimos en el terreno de la conciencia de imagen porque efectivamente allí hay una imagen, ¿no? Eso no es la cosa misma, ¿no? Eso no es la cosa misma. No es la realidad misma la que está apareciendo allí, sino que tenemos una imagen. Entonces, el reto que está es en tratar de describir cómo funcionaría esta percepción fantaseante, cómo tendría lugar este intersticio entre fantasía, conciencia, imagen y percepción, al que da lugar este tipo de objetos nuevos, que creo que son nuevos, que creo que nos están retando y nos están retando a describir una experiencia que es realmente particular, ¿no? Entonces, la idea que quiero plantear aquí como para ya ir cerrando es que la autonomía de estas imágenes digitales estaría en lo siguiente, ¿no? O sea, lo específico de estas imágenes digitales estaría en lo siguiente. Es que gracias a estos nuevos lugares de demostración de las imágenes, tiene lugar lentamente un debilitamiento de esa remisión a un representado. Pues él aparecería ahí mismo, él mismo, solo que en tanto virtual. Digamos, una idea extendida es que, claro, cuando yo veo una imagen, en la imagen sí hay una referencia inmediata a algo que no es ello mismo, ¿cierto? Y que me trae a la presencia. Yo cuando tomo una fotografía digital normal en mi teléfono para recordar un momento querido con mi hijo, pues yo puedo tomar la foto y cuando tomo la foto, pues allí también está el tema, ¿no? Yo después la veo y la veo con nostalgia y sé que el tema de esa fotografía es mi hijo, a pesar de que mi hijo mismo no está presente. Sin embargo, lo que creo es que en estas plataformas, en estas imágenes digitales, en estos nuevos contextos de demostración, comienzan a debilitar esa relación con un tema y comienzan a parecerse más, insisto en esa idea, a la fantasía. Porque Husserl sostiene, por ejemplo, una tesis es que en el caso del recuerdo y la fantasía pura, la libre fantasía, no funcionan como imágenes. No es que haya aquí un objeto que me remita a algo fuera de sí, sino que lo recordado es directamente el recuerdo, lo que pasó. No, esto no es una copia de, ni mucho menos, sino que hay una relación directa. Cuando yo recuerdo algo, lo recordado se me aparece directamente, no como representando otra cosa, sino que se me aparece directamente como lo recordado. Entonces, mi sensación es que acá, gracias a estos nuevos lugares de demostración que facilitan estas nuevas experiencias, tiene lugar un paulatino debilitamiento de una remisión a algo afuera. Y parece que eso comienza a aparecer él mismo, solamente que ese él mismo es en tanto virtual. Yo, haciendo abuso de una costumbre husserliana, pues trato de formular una ley esencial al respecto. La ley esencial sería más o menos la siguiente: a mayor modificabilidad e interactividad, mayor autonomía,
y con ello menor carácter de imagen, menor remisión a un representado. Directamente proporcional tendremos que decir a menor modificabilidad e interactividad, mayor carácter de imagen, ¿no? Entonces, el solo hecho de ser una imagen digital no me cambia nada, pero estos lugares de demostración sí me permiten a mí generar estas posibilidades que harían que vaya perdiendo, debilitando el carácter de imagen hasta cierto punto. En ese sentido, en la percepción fantaseante, la distinción entre objeto imagen y tema imagen se debilitaría, incluso puede desaparecer, ¿no? Toda vez que, ese lo dejo entre paréntesis porque todavía lo estoy pensando, toda vez que por mor del carácter proteico e interactivo del soporte material y por tanto de lo que allí aparece, se configura un mundo virtual que no remite a algo exterior a él mismo. En ese sentido, digamos, me parecía interesante empezar la reflexión cuando traía el tema de las ventanas con el archivo en Word, ¿no? O sea, uno sabe que ya el archivo en Word, cuando nosotros, esa imagen de una hoja, realmente ya no es que remita al tema imagen de una hoja de verdad en la cual yo interactúe, sino que esa posibilidad de interactuar y de tratar con él, de esa manera hace que esa remisión se desvanezca a tal punto y desaparezca, que ya eso hace parte del mundo virtual, ¿no? Y yo ya interactúo con él y desaparece, perdió ese carácter de imagen. Yo siento que con las imágenes tradicionales, cuando una fotografía, etcétera, es más difícil que desaparezca esa relación, pero sí se puede debilitar bastante. Y me parece que allí, en ese debilitamiento de la relación, de la remisión a un tema imagen, es donde radica la ganancia y la autonomía de estas imágenes digitales como objetos específicos de experiencia. Eso, digamos, va en contravía de algunas tesis que sostienen que las imágenes entre mayor relación de semejanza, entre, por ejemplo, casi una suerte de identificación con lo remitido, van ganando mayor autonomía, ¿no? Y pues esa es la tesis que en cierto sentido sostienen algunos autores, con la que yo personalmente no estaré de acuerdo. Creo que la ganancia de la autonomía no está en la mayor semejanza, en la identificación entre objeto imagen y tema imagen, sino en el desaparecer esa remisión, que seguimos teniendo una cosa imagen, un objeto imagen, pero curiosamente el tema, la remisión al tema se va debilitando y se va debilitando justamente debido a esta modificabilidad e interactividad. En ese sentido, la percepción fantaseante se distingue de la percepción tradicional. Ya dijimos que tienen en común, ¿no? Tienen en común la capacidad de interacción, yo puedo interactuar con ellos. ¿Pero en qué se distinguen? Pues que en la percepción habitual yo no puedo cerrar una ventana, ¿no? O sea, se acabó mi experiencia con Instagram y yo lo cierro y ya se acabaron los filtros. Ese mundo de alguna manera se clausura, la imagen ahí. Mientras que en la percepción, pues yo no puedo cerrar la ventana, ¿no? Yo no puedo dejar de percibir y de tener conciencia de un mundo real. Y además en la percepción, pues carece del carácter proteico que tendría la percepción fantaseante. ¿Qué lo distingue la fantasía? Pues que la fantasía pues, no aparece en el plano perceptual, ¿no? La fantasía pura permanece, digamos, aquí en otro plano, el plano de lo puramente presentificado. ¿Sigue siendo conciencia de imagen? Pues ese es un asunto ahí que hay que seguir pensando. Yo creo que se mantiene, hay un debilitamiento, por eso siempre tengo en sospecha la idea de eliminación de una remisión al tema imagen. Ahora bien, yo creo que estas experiencias no son ni hipertrofia ni superficialización de las imágenes como algunas perspectivas lo tratan de plantear, ¿no? O sea, quien haya tenido la oportunidad de leer este texto de Byung-Chul Han de las no cosas, pues es un poco por esa línea, ¿no? Byung-Chul Han sostiene esa idea todavía de que ahí hay una suerte de hipertrofia, de superficialización de las imágenes, y él y varios autores realmente van en esa perspectiva. Yo no soy tanto de esa línea, lo que creo es que estamos asistiendo, digamos, a la configuración de un nuevo terreno de lo presentificado, ¿no? El mundo, digamos, ese universo de lo presentificado, pues era el mundo de los recuerdos, era el mundo de las fantasías, era el mundo de las expectativas, era el mundo de las imágenes físicas, de las fotografías, de los cuadros, de las pinturas, pero creo que aquí en este momento sencillamente estamos asistiendo a la configuración de un nuevo terreno de lo presentificado. En ese sentido, espero haber argumentado suficientemente mi tesis, y con esto termino, ¿no? Que la sola producción de imágenes en formato digital realmente no modifica nada esencial su modo de aparecer. Sin embargo, el lugar en el que las imágenes digitales son mostradas, por ejemplo, las redes sociales, pueden modificar el modo en que ellas mismas se muestran, dando lugar a un modo de aprehensión que hemos denominado percepción fantaseante.
como ustedes pues espero haya logrado argumentar, lo que he hecho es tratar de coger la argumentación y las descripciones, sobre todo de Husserl, sobre la conciencia de imagen, la fantasía y la percepción, y tratar de leer una experiencia que estamos teniendo nueva, que es esta experiencia de las imágenes digitales, en estos nuevos escenarios de demostración, tratando de demostrar que realmente hay una configuración de algo que es una nueva forma de experimentar que me llama a mí la atención, poderosamente la atención, y que creo que vale la pena seguir pensando y describiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Luna por la presentación, un tema fascinante. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas ya sea a través del chat de manera interna, para los que se encuentran en el Zoom, o también a través de Facebook. Le doy la palabra a la profesora Paula Cristina Mira, que ha levantado la mano. Creo que no se ha abierto el micrófono, Paula. Gracias, profesor Luna, por la charla. Buenas tardes. Bueno, yo tendría varias preguntas, pero voy a empezar con dos que le voy a robar a Aristóteles, y son las siguientes con respecto a este cambio, bueno, la idea del objeto imagen, tema imagen y este cambio que estás mostrando. La primera tiene que ver si en ese primer sentido de primero que nos muestra, lo llamaría como más tradicional de la imagen, ¿cierto? La imagen tiene ese efecto que diría Aristóteles, o si se entiende así también, de que es, digamos, lo que se muestra en imágenes, a pesar de que sea, por ejemplo, en nuestro caso, una foto o algo, una imitación, como dirían, de la realidad, es más tolerable que la realidad, ¿cierto? Es decir, un cadáver, es decir, nuestra conciencia de que hay una diferencia entre la imagen y la realidad hace que, por repugnante que sea la imagen, sea pues nuestra sensación sea distinta a la de la realidad, ¿cierto? Y ahí va también la siguiente pregunta, y va en los dos sentidos. Aristóteles también le atribuye como la imagen, como creo que tiene razón, herramienta de conocimiento, ¿cierto? Esa herramienta de conocimiento, como esto es aquello, y creo que todos aprendimos con imágenes, que fue como los mapas o algo así, que a veces nos engañan, ¿cierto? Pero bueno, son imágenes. Quisiera saber si en la versión que acaba de llamar tradicional, pero sé que es impropio, hay ese potencial del conocimiento de la imagen, y si se sostiene en estas imágenes de las redes sociales, que sé que es un tema que estás explorando, como tú muy bien lo has dicho. Dale. Bueno, de la primera, me pones a pensar, en las dos me pones a pensar, estaría tentado a decir directamente que sí, que el hecho de la conciencia, digamos, la diferencia radical que yo tengo cuando veo algo acá por la ventana es que hay una conciencia de realidad. O sea, yo sé que eso es así, que no se me está escondiendo, que a mí las cosas se me dan, y la expresión que utiliza Husserl es: yo siento posición de creencia. Yo creo que eso efectivamente es así, se me da tal como se me da, en los límites en los que se me da, ¿sí? En el caso de la imagen, para que sea imagen tiene que haber conciencia de la diferencia, de que eso que aparece no es lo real mismo. En el momento en que la conciencia de la diferencia desaparece, entonces ya puedo estar engañándome, ¿no? Perfectamente, ¿no? Entonces, un poco lo que pasa que ahora cogen televisores y los ponen así en el fondo, como si fuera una ventana, y uno va a tocarlos y ¡pum! Te toca realmente son los píxeles, y entonces, pero inmediatamente ahí que habría un engaño, y en eso, digamos, pues Husserl, digo yo, la fenomenología, y creo yo, no erra en la descripción, pues nosotros permanentemente estamos corrigiendo percepciones erradas, ¿no? Y realmente no pasa nada. O sea, yo había sentado posición de creencia de que eso era real, pero no, ¿sí? Entonces, y después digo, listo, era una imagen, uy, lo siento, era un televisor, me equivoqué. Pero siempre, para que haya experiencia de imagen, tiene que haber conciencia de la diferencia entre el objeto imagen, que es lo que allí aparece, con aquello a lo que se remite, ¿sí?
De lo contrario, creo que, y ahí la pregunta que tú hacías directamente con el tema de los repugnantes, pues creo que hay mucho que decir y que explorar, porque eso me arroja la segunda pregunta, ¿no? Pensemos en la experiencia del asco, ¿no? La experiencia del asco es una experiencia que ya a mí me llama mucho la atención, porque aquí voy a seguir las descripciones de un filósofo que se llama Aurel Colnay, un fenomenólogo que se llama Aurel Colnay, y tiene una descripción que a mí me llama mucho la atención. Dice, mire, el asco es como una especie de experiencia intermedia entre el miedo, porque uno como que, a ver, uno quiere acercarse a eso, pero mientras que en el miedo uno quiere huir del objeto del miedo, ¿cierto? En el asco uno tiene esa sensación de repugnancia, pero uno quiere explorarlo, ¿no? Uno igual, el asco tiene esa característica que uno quiere ver qué es cómo es que está eso, ¿no? Entonces hay un deseo de conocer eso a pesar del sentimiento de repugnancia. Y eso que puede generarse de manera muy, muy fuerte en una experiencia real, ¿no? Sobre todo además por los olores, uno podría decir, uno diría, la experiencia de la imagen me permitiría a mí acceder digamos, como una vía de conocimiento, exploración de lo asqueroso, y uno piensa, por ejemplo, en las estéticas de lo feo, que uno diría, la imagen sigue siendo una posibilidad como herramienta de conocimiento incluso en esas experiencias. Y para dar el salto y colocar, digamos, como ahora el último movimiento, yo creo que el potencial de las imágenes como herramientas de conocimiento se potencia mucho más, valga la redundancia, con estas nuevas dimensiones. Porque es que yo creo que con estos nuevos espacios digitales de mostración de las imágenes, porque creo que allí vamos a tener la posibilidad lentamente, yo creo que si el metaverso tiene futuro, va a tener futuro no tanto porque busque imitar más a lo real, sino por esta segunda dimensión, por esta dimensión en la que permita que las fantasías puras, libres, yo sea capaces de hacerlas perceptuales y de modificarlas y jugar con ellas lo que más pueda. Y creo que ahí el potencial de las imágenes como herramientas de conocimiento es mucho más fuerte. Porque yo ya no solo tengo la imagen para conocer los planetas, para conocer los mapas, sino que si ya puedo interactuar con ella, si ya la puedo modificar, si ya puedo no sé qué, si puedo comenzar a tener una relación diferente gracias a estos nuevos espacios, creo que el potencial como herramienta de conocimiento se incrementa. Y allí mi sensación es que hay hay un temor más en clave cultural, como por decir, por el tema de los tiempos, que ya no nos demoramos en ver, ya, digamos, yo pienso en Byung-Chul Han, que es como el autor que se hizo ahorita más fuertecito, pero no es el único, que hay una sensación de nostalgia de la imagen antigua, y me da la impresión que vale la pena es pensar qué modificaciones están teniendo lugar y qué potencialidades tienen. Gracias, José Luis. Por mi parte, una última pregunta, conocer tu opinión sobre algo hace poco, una historia muy trágica. En muchos sentidos se conoció el suicidio de una mujer que estaba en OnlyFans, esta red, pues, y en OnlyFans ponía pues, fotos de ella, digamos, sensuales y demás, pero las modificaba de modo tal que ella se veía como una niña, ¿cierto? Entonces, ahí hay pues, los aspectos éticos y que junto con los aspectos pues, de una manipulación de la imagen, ¿cierto? Es decir, ella no es una niña, de hecho es una adulta, pero la imagen estaba modificada para mostrarse como la de una niña. Quienes la veían una niña, ¿no? Y ahí entonces venimos al problema para anclar a tu respuesta anterior, y es también esa capacidad de modificación, ¿cierto? Y esa problematización entre lo real y la imagen que tú muy bien nos has expuesto, pues nos puede exponer, digamos, ya a problemas éticos de muchos tipos, aunque otras personas decían, yo no estoy de acuerdo, pero para poner aquí todas las opiniones sobre sobre la mesa, y otras personas decían, pero en realidad no se trataba de una niña real, ¿cierto? Sin embargo, quienes las veían, pues sí veían una niña.
Yo sé que es un tema muy complejo, pero sí, dado que tú eres el experto, quería conocer tu opinión sobre el tema. Yo quité 2 diapositivas que me encantaban, pero quiero traerlas a colación de nuevo. Qué pena, mira, ahí no sé si se ve de nuevo en mi pantalla. Sí, ahí se ve de nuevo. Hay una, en la flauta mágica, en esta obra, hay 2 personajes que a mí me parecen fantásticos y tienen unas relaciones con las imágenes que me encantan, ¿no? Uno es Papageno y el otro es Tamino, ¿no? Resulta pues que ellos están en busca de la princesa Pamina y Papageno lleva un retrato en la mano de ella, ¿no? Entonces era el rostro y dice, y cuando Papageno encuentra a la princesa, la ve y esta es la expresión, ¿no? Dice, quiero reconocerla de inmediato. Y él mira el retrato que el príncipe recibió anteriormente y que Papageno ahora llevaba colgado en su cuello, ¿no? Y mira, y dice, los ojos negros, realmente negros, los labios rojos, realmente rojos, cabello rubio, cabello rubio. Todo concuerda, excepto las manos y los pies. Según el retrato, no debe tener manos ni pies, pues aquí no se muestra, ¿no? Eso parece una exageración, ¿no? O sea, por el contrario, la experiencia de Tamino con la foto de Papageno con la de Tamino, lo siento, eso cambió. ¿Sí cambió de diapositiva? Sí. La experiencia de Tamino es totalmente otra, ¿no? O sea, cuando Tamino observa el retrato y no está en presencia de la princesa, dice, este retrato es encantadoramente bello. Ningún ojo ha visto otro igual. Siento cómo esta imagen divina llena mi corazón de emoción. Es verdad que soy incapaz de darle nombre, pero la siento arder en mi corazón. Uno diría, aquí hay 2 formas de experimentar las imágenes. Una, efectivamente, donde se perdió totalmente la diferencia entre lo que aparece y la cosa misma y el tema remitido, ¿no? O sea, Papageno realmente lo perdió. Y creo que es uno de los riesgos, pero creo que el riesgo no está tanto en la nueva experiencia, digamos, a la que nos estamos abocando, sino que el riesgo está en el tema de la saturación. Porque, claro, eso va configurando un mundo tan completo, tan complejo en sí mismo, que nos puede pasar la de Papageno, que ya no vemos que el mundo de la imagen es distinto del mundo real, perdimos la conciencia de la semejanza. Y es curioso porque la conciencia de la semejanza trae consigo la conciencia de la diferencia, ¿no? O sea, si decimos que esto es semejante a lo otro, es semejante en la medida en que difiere de él. Y creo que por eso me parece a mí más peligroso, más en sentido ético, esto es, digamos, fenomenológicamente habría que analizarlo de otra manera, sin decir que la fenomenología no tiene nada que decir de la ciencia ética, todo lo contrario. O sea, si logramos describir un poco qué es lo que acontece, cómo vivimos ese mundo, pues creo que nos hacemos más conscientes y más responsables de cómo asumir ese mundo que se nos está apareciendo. Entonces, allí yo lo que creo es que efectivamente está esta posibilidad de comenzar a perder la conciencia de la diferencia, pero perdida la conciencia de la diferencia, perdemos la conciencia de imagen. Ya no estamos teniendo conciencia de imagen. Es para donde creo que apuntaría un poquito la cosa, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a José Luis y a la profesora Paula por sus preguntas. Yo tengo un par. Mientras alguien más pues, quiere hacer otra pregunta, pues me gustaría plantear una en primera instancia, ¿no? Creo que no es casualidad que a lo largo de la presentación hayas hecho énfasis en imágenes, pero no en cualquier tipo de imágenes, sino fundamentalmente en imágenes fotográficas, ¿cierto? Varios estudios de sociología de las imágenes, estudios culturales, estudios visuales, han señalado, claro, un cambio fuerte con la digitalización de la fotografía, particularmente con el uso de la fotografía popular digital, ¿no? Y lo que señalan justamente con lo digital es una especie como de erosión de la pretensión de verdad que era muy característica de la fotografía, ¿no? Finalmente la fotografía cuando surgió tenía el rasgo muy particular de que, claro, es producida físicamente por un objeto que está delante de la cámara y por tal razón presenta una especie de garantía material de que eso estaba ahí cuando se presentó, ¿no? Eso obviamente siempre hay engaños, obviamente siempre hay posibilidades de mentiras y de que no esté ahí, pero el pacto fotográfico estaba ahí, ¿no? Estaba como la base de esa experiencia
y incluso de las dimensiones diría, hasta fenomenológicas de la experiencia, ¿no? La experiencia del recuerdo asociada a la fotografía, etcétera, ¿no? Pues, ¿cómo es el cambio desde la perspectiva que estás planteando? ¿Cómo es ese cambio en el paso de la fotografía, en concreto de analógica, a la fotografía digital? Y si estas versiones un poco melancólicas también, que miran a la pérdida, creo que te causa un poco de resistencia y me gustaría que nos contaras por qué o si es una impresión. Pues ahí al respecto, yo lo que tengo la sensación es que la experiencia fenomenológica de las imágenes no ha variado sino hasta ahora. O sea, que estos medios, o sea, que si yo veo las primeras pinturas rupestres, el primero que llegó ahí, llegó en las Fox y pintó el animal, ¿no? Y ahí hubo una imagen de, ¿no? De un animal, de un bisonte, y que llegó otro y vio la imagen, ¿no? Que esa experiencia fenomenológica de esa imagen no creo que haya cambiado sustancialmente con cambiar de hacerlo allí con una serie de, bueno, de herramientas, digamos, de pigmentos, de plantas, lo que sea, a cuando pasamos y los hacemos ya con pinturas más elaboradas o lo hacemos con hasta que pasamos a planear la fotografía análoga. Y digamos, ahí yo realmente creo que fenomenológicamente no veo un cambio cualitativo, ¿no? Creo que sigue funcionando esta estructura de triple objetividad, de cosa-imagen, objeto-imagen y tema-imagen, ¿no? O sea, el propósito de este primer pintor, pues no fue otra cosa que organizar esa materialidad de tal manera que allí surgiera algo que remitiera a los bisontes reales. No creo yo que el que primero que llegara y viera esa imagen se escandalizara y saliera corriendo, huyendo de ese bisonte real porque de pronto lo puede atacar, o que fuera a tirarse al muro a morder para comer la carne de allí, ¿no? O sea, digamos, había conciencia de la diferencia, o la experiencia fenomenológica me da mi conciencia de la diferencia entre lo que allí aparece y a lo que ello remite, ¿sí? Y a pesar de que hayamos cambiado de técnicas, depurado, cada vez más cercanos, cada vez que el registro sea hasta tal punto como este, ¿no? Que la fotografía se convierte en una garantía material de que eso efectivamente fue así, pues la experiencia fenomenológica, yo creo, de percepción, de aprehensión de imagen, no creo que se haya modificado. Sí siento que esto que está pasando está arrojando cosas distintas. Yo sí creo que el hecho de que podamos interactuar con imágenes en tiempo real, de modificarlas, alterarlas, que yo sé, que yo veo acá, si yo cojo mi celular y me pongo en Instagram, yo veo mi imagen, listo, pero que esa imagen yo le pueda poner orejas de perro, me pueda encender en fuego, después pueda ponerme como cara de actor, así, y cara de actor con fuego, que yo pueda hacer todo eso en tiempo real y prácticamente coger cualquier fantasía y ahí jugar con ella en la imagen, ahí yo creo que sí está pasando algo raro. ¿Sí? Y ese algo raro es lo que estoy tratando de describir. Bueno, digo yo que llevo poco tiempo, llevo un año largo pensando esto, pero honestamente tengo cada vez son más, trato de hacer descripciones cada vez más finas para ver si efectivamente sí hay algo cualitativamente diferente allí o no. Yo tengo la sospecha de que sí, y de que sí por esto, porque creo que sobre todo se está diluyendo la referencia al tema imagen. O sea, eso cada vez está siendo más difuso para que eso constituya un universo cerrado en sí mismo. Y que tenga valor por sí mismo, ¿no? Digamos, es una de las características que tiene la imagen. Sartre tiene esa expresión, la imagen es nada, ¿no? Eso sonó así como, uy, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es ese escándalo, no? Porque claro, lo que dice Husserl es, la cosa imagen es la materialidad, es, ¿no? El tema imagen es a lo que remite, es, pero realmente el objeto imagen, él no vale por sí mismo, él es nada, dice, él es un nix, es una nada, porque él vale en la medida en que remite a otro, ¿sí? El valor del objeto imagen es un valor de remisión. Y a mí me da la impresión que, porque yo sospecho que si algo está pasando, porque al diluirse la remisión, el objeto imagen está cobrando valor por sí mismo. Él ya está dejando de ser una nada. Y ahí es donde creo que algo está pasando que vale la pena seguir pensando. ¿Sí? O sea, y por eso creo que, digamos, la experiencia cualitativa, fenomenológica, no ha variado, sino hasta ahora creo que se está comenzando a presentar variaciones interesantes en la experiencia fenomenológica que tenemos.
¿sí? De nuevo, si vamos a pensar en la experiencia estética, porque mira que esta idea de la fotografía como una garantía material de registro sería el segundo modo de mostrar del que habla Lambert Wissing, ¿no? O sea, la imagen se muestra a sí misma, ¿no? Ella se muestra, pero luego no se me entienda como un momento temporal, sino además de mostrarse a sí misma, muestra ¿qué? Pues muestra un contexto, muestra una realidad, muestra de pronto un acto de violencia, se muestra como testimonio, se muestra como, pero es su segundo modo de mostrar, ¿no? El modo de mostrar algo fuera de sí misma. En ese sentido, por ejemplo, Lambert Wissing sostiene una tesis que me parece difícil, pero bueno, voy a plantearla acá, y es que las imágenes en los museos tratan de neutralizar el contexto para que broten más sentidos, que por eso vale la pena la experiencia del museo, porque cuando yo voy al museo, digamos, el qué debe mostrar está más neutralizado y deja que la imagen hable por sí misma más cosas, ¿no? En ese sentido, digamos, insisto, la experiencia fenomenológica del mostrarse la imagen en sí misma, creo que no ha variado hasta esto que está pasando hoy en día. Al principio mi sospecha era solo con redes sociales, pero veo lentamente que no. Apps como esta de Deepfake o los gestores de inteligencia, los gestores de productores de imágenes, generadores de imágenes de inteligencia artificial, me parece que todos, o sea, como que esta cosa se está articulando, estas redes sociales, piensa en TikTok, articulado con Deepfake, articulado con Instagram y con los gestores, los productores de imágenes de inteligencia artificial. O sea, esa cosa unida me parece que está generando sí algo cualitativamente nuevo en la experiencia que tenemos de las imágenes. Ok, José Luis, gracias. Tengo otra pregunta, que en realidad son dos. Una pregunta un poco doble, ¿no? Es una pregunta, mientras alguien más se anima, si alguien más se anima. La pregunta se refiere a si ese modo que está detectando ahí de percepción fantaseante no se corresponde en realidad con un modo que usualmente nos hacemos a la percepción de imágenes, más bien a la creación de imágenes. Es decir, a la manera en que tiene que enfrentarse cualquier creador de imágenes ante una imagen en la cual va trazando un objeto. Y si lo que estamos viendo es un paso más bien de la simple percepción de imagen, una especie de percepción co-creadora, ¿no? Que puede modificar aquello que ve y que digamos que la guía fenomenológica en la experiencia del pasado no es tanto la experiencia de mirar imágenes, sino la experiencia de transformar o de crear imágenes. Sería como el primer lado de la pregunta. Y el segundo lado de la pregunta es si para vos realmente no hay, como que no lo vi un poco en tu presentación, tal vez me lo perdí, ahí no pasa algo cuando esa fantasía queda en manos de la inteligencia artificial. Es decir, cuando esa dimensión fantaseante de la percepción, en parte es asumida ya no por el sujeto, sino por esa externalización, ¿cierto?, de nuestra inteligencia, que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, un poco esas... La primera me descolocó un montón. Y muchas gracias, porque sí, me descolocó un montón. Y creo que en parte sí, pero en parte no. O sea, voy a tratar de arriesgar alguna cosa, seguramente me voy a arrepentir tan pronto termine, y lo que hablábamos antes de empezar, uno siempre es más listo luego de que termina la discusión. Entonces, seguramente voy a errar. Creo que, digamos, aquí está pasando una cosa, y es que justamente la percepción de la imagen, digamos, esos dos momentos de creación-percepción estaban más o menos separados, ¿cierto? O sea, uno tenía el momento donde se sentaba y pintaba y creaba la imagen, ¿no? Hacía el dibujo. Unos tenía el momento donde tomaba, donde flasheaba, ¿cierto? Y ese era el momento de creación, ¿no? Yo oprimo el botón y tomo la imagen. Ahí yo decido y creo, y pareciera que después me atengo a la percepción. Mi sensación acá es que la creación está, digamos, la percepción pareciera que la dimensión creadora hace parte ya del momento perceptual mismo. También pasaba en el otro caso, ¿no? O sea, yo voy viendo cómo produzco, ¿no? Pero yo creo que la clave aquí estaría en la interacción, porque incluso yo puedo interactuar no solo con mis imágenes, sino con imágenes de otros, ¿no? Son espacios, por ejemplo, pensemos en espacios comunitarios.
donde alguien, para colocar una cosa más sencilla, cuando alguien postea una imagen y yo puedo sobre esa imagen, el solo me gusta, es una forma de interactuar con la imagen, de tener una relación con ella que yo habitualmente no tenía más allá del gusto. Claro, yo puedo estar en el museo y decir, qué buena imagen, ¿no? Pero no, jamás, no, es una interacción, digamos, más bien a distancia, más bien rota, que la imagen misma no se ve afectada. En este momento que comienza a tener miles y cientos de me gustas, eso parece hacer parte de la imagen. El hecho de que te pidan cosas, y yo interactúe, y pensando en el caso de Paula, ¿no? Yo imagino esta pobre muchacha que comienza a pasarle los años y le dicen, uy, ya se te ven las arrugas, ya te ves mayor, ya no sé qué. Y yo ya comienzo a tratar con la imagen, pero gracias a esa flexibilidad de la cosa imagen, me permite a mí seguir como creador y como perceptor interactuando con ella y modificándola, porque parece que hay una modificación que está teniendo allí lugar permanentemente. Yo con el museo, pues yo no puedo ir, y si lo hago me sacan esposado, ¿no? O sea, lo que ha pasado que llega y le pongo ojitos a algo, digamos, yo no puedo tener, en el museo no tiene lugar ese tipo de interacciones que aquí tendrían lugar. Aquí tienen lugar tanto que yo puedo descargar y yo mismo montarla y modificarla y volverla a subir y hacerla en el nivel perceptual. Pero incluso estoy pensando en vivo y en directo. En este momento yo puedo comenzar a ponerme filtros. Bueno, en Zoom no lo sé hacer. De hecho, solo pudiera colocarme el fondo atrás, ¿no? Y entonces esto, que es una suerte de imagen en vivo, ustedes están interactuando conmigo, ¿no? Si me apareciera a mí algo acá atrás, me pudieran advertir. ¡Ey! O sea, no, se entró el animal, el gato, se le va a saltar encima, lo va a arañar. O sea, yo pudiera interactuar. Sé que esto es un caso muy gris del que estamos hablando en este momento, que sería la transmisión en vivo y donde, digamos, estamos acá interactuando de manera directa. Sé que es un caso muy gris, pero yo de alguna manera sí pudiera tengo la posibilidad de, como perceptor, como espectador de la imagen, también entrar a modificarla interactuando con ella. Y creo que ahí sí de pronto habría algo, pero me dejas pensando un montón, porque era una dimensión que yo no había puesto como en escena, ¿no? Lo estaba pensando más en vivo, cuando uno tiene así el teléfono y comienza uno a modificarse y uno dice, bueno, pues estoy creando, pero al mismo tiempo estoy siendo perceptor pero en esa percepción que estoy teniendo una percepción con todas estas cualidades que tendrían los objetos de la fantasía pura. Y respecto de la otra, digamos, esto de que la fantasía queda en manos de la inteligencia artificial, creo que sí. Y pasó una cosa muy interesante, ¿no? Yo tuve un curso hace un semestre que se llamaba Teorías Fenomenológicas de la Imagen, y tratamos de recorrer las perspectivas de varios fenomenólogos al respecto de estas teorías sobre la imagen. Y el ejemplo recurrente que yo tenía era, imaginémonos un elefante alado con patas de gallina. Ese era mi ejemplo estrella. Y en la última clase, ya un estudiante dijo, venga, juguemos con esto del creador de imágenes, y la pusimos, como que dibújeme un elefante alado, y fue tan decepcionante que salí contento. O sea, fue tan decepcionante para mí, por lo menos, quedé impresionado por la capacidad de decirle a una máquina, haga esto, era la primera vez que lo hacía. Pero salí tan decepcionado porque mi fantasía era mucho más rica. O sea, en detalles, en posibilidades, en todo. ¿Y qué me decepcionó? Que después me costó imaginar al elefante alado con patas de gallina diferente a como lo vi. Y eso ya me entristeció. Pero bueno. Pero sí, o sea, creo que hay ahí, la fantasía pura sigue siendo mucho más rica, mucho más potente, pero también ofrece unas posibilidades de ver, por ejemplo, para los que somos cero talentosos con los dibujos, tener la posibilidad de ciertas fantasías, hacerlas perceptivas, a mí me parece interesante. Bueno, no, muchas gracias por la respuesta, profesor Luna. Muchas gracias a todas y a todos los que han estado en esta charla del día de hoy. Les invitamos a la charla
de la próxima semana, que será, les recuerdo, la profesora María Lucía Rivera y la profesora Diana Acevedo, la cetesis socrática como arquetipo para el diálogo epistémico. Muchas gracias de nuevo, profesor. Gracias.